El tema de la clase de hoy es variables. Vamos a empezar la clase. ¿Están escuchando bien, verdad, chicos? Sí, profe. Bueno, en algunos conceptos básicos, un poco para identificar con algunas cosas antes de la clase. O sea que lo primero que quiero hablar es sobre población. Nosotros ahora, o sea que todo lo que nosotros estamos viendo o vamos a ver en todo lo que sería la parte de estadística, va a ser con respecto a un estudio estadístico, un estudio de investigación. ¿Verdad? Nosotros vamos todo lo que nosotros hablamos va a ser referido o ejemplificado con algún tipo de estudio de investigación, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando hablamos de población en estadística, estamos hablando estadística, la palabra población es el conjunto de individuos o elementos que cumplen las propiedades a ser estudiada. Entonces, el conjunto de elementos que va a ser estudiado, ¿entienden? El conjunto o individuos o elementos que van a cumplir las propiedades que nosotros vamos a estudiar, que serían las variables, ¿verdad? Las variables estadísticas. Entonces vamos a dar así ejemplos para que sea un poco más fácil de reconocer. Población en estadística. Vamos a dar un ejemplo de alguna investigación. Si yo digo las temperaturas corporales del cuerpo, a la madrugada tiende a bajar 0,5 grados. Entonces, aproximadamente a la madrugada baja 0,5 grados. Entonces, yo voy a tomar, vamos a suponer, una población de 50 temperaturas. Bueno, 50 temperaturas. Yo voy a buscar 50, voy a sacar la temperatura de 50 personas. Entonces, la población, bueno, acá ya va a ser más una muestra también. La población van a ser todas las temperaturas que nosotros vamos a verificar. Nosotros vamos a verificar temperaturas de 50 personas. ¿Y qué es lo que va a variar de una persona en otra? ¿Qué va a variar de una persona a otra? Edad, temperatura. No, yo quiero, Pessoa, se de acordo com a idade dela é mais rápido, do outro é mais lento. eu vou pegar uma folha nova. Yo estoy haciendo yo quiero hacer una nueva investigación y el tema va a ser las temperaturas de las personas a la una
Bueno, mi tema va a ser las temperaturas de las personas a la 1 a.m. Entonces, la muestra va a ser el subconjunto representativo de una población a ser estudiada. Entonces, vamos a suponer que yo voy a poner en mi tema, las temperaturas de las personas de mi barrio a las 1 a.m. Entonces, mi tema va a ser las temperaturas de las personas de mi barrio a la 1 de la madrugada. Entonces, yo no sé cuántas personas existen en mi barrio. Puede ser que haya miles de personas en mi barrio. Entonces, la población en estadística de este ejemplo va a ser todas las temperaturas de todas las personas que viven en mi barrio. Que no, vamos a suponer que no tengo exactamente o sea que no tengo ahora mismo cuántas personas existen en mi barrio. Entonces, la población total, o sea que la población de mi estudio va a ser todas las temperaturas de las personas de mi barrio. La muestra va a ser un subconjunto que representa la población a ser estudiada. Entonces, la muestra, vamos a suponer que yo tengo las muestras. Vamos a suponer una persona tiene 36, 4, 36, 4, 36, 6, 36. Dice que la temperatura corporal a la madrugada disminuye aproximadamente 0,5 grados. Entonces, es más una temperatura baja, ¿verdad? 36. Y vamos a suponer que yo tomo medida de 100 personas. Entonces, la muestra va a ser, la muestra va a ser 100 temperaturas. 100 temperaturas de personas de mi barrio. Entonces, la población va a ser el conjunto total de individuos o elementos que van a tener las propiedades a ser estudiadas. La muestra va a ser el subconjunto que tiene que ser representativo de la población a ser estudiada. Entonces, normalmente existen fórmulas donde nos da la cantidad exacta de muestra que tenemos que hacer de acuerdo a la cantidad total de población. Que les voy a mostrar cuando nosotros veamos la clase de cómo hacer muestreo. Ahí voy a mostrarles
en la fórmula. Entonces, y los individuos o elementos son las personas o objetos que contienen la información que se está siendo estudiada. Entonces, ¿cuál es la información que va a ser estudiada en este ejemplo? La temperatura. Personas com mais de 36? No. As pessoas que quer dizer, pessoas que vivem no seu bairro, doutora. Bueno, una vez más. Yo qué pena que no traje mi libro. Bueno, dice elementos, personas o objetos que contienen la información que se va a estudiar. ¿Qué es nuestra información en este ejemplo? ¿Qué es lo que va a cambiar de una persona a otra? La temperatura. La temperatura. ¿Qué es lo que nosotros vamos a agarrar de todas las personas que nosotros vamos a ver? Temperatura. La temperatura. Entonces, la población dice que es el conjunto de individuos o elementos que cumplen las propiedades a ser estudiadas. ¿Cuáles son los elementos que nosotros vamos a estudiar? Temperatura. La temperatura. Entonces, atiendan bien. Cuando ustedes escuchan la palabra población en estadística, significa los elementos que van a ser estudiados, no las personas. Ustedes, cuando yo les pido población, ustedes no me van a poner todas las personas de mi barrio, ¿entienden? Cuando yo les pido población de una investigación, de una investigación científica, ustedes van a poner en este ejemplo, por ejemplo, va a ser las temperaturas de las personas de mi barrio, que vamos a suponer que vamos a suponer que existan 800 personas en mi barrio. De 800, de las 800. Pero como para ir a sacar 800 temperaturas va a demorar mucho, entonces yo agarro una muestra. Una muestra y de esa muestra tiene que representar siempre a la totalidad de la población. Entonces la muestra va a ser 100 temperaturas de personas de mi barrio. Y el individuo va a ser una temperatura. Vamos a suponer que yo agarro la temperatura 36,1. 36,1 va a ser un individuo, una temperatura. No sé si me están entendiendo. Essa parte de indivíduo eu não entendi muito bem, prof. Bueno. La población, el individuo es la persona o objeto que contiene la información que se estudia, ¿verdad? En este caso, ¿qué es el objeto que se está estudiando? ¿Eh? A temperatura. La temperatura. Entonces, el individuo acá en este dibujo, la población va a ser la totalidad de los elementos a ser estudiados. Son elementos a ser estudiados. En este caso, ¿cuál era el elemento que estamos estudiando? La temperatura. Entonces, estos son temperaturas.
La población es la totalidad de elementos que se van a estudiar. Cuando la totalidad de elementos a ser estudiado es muy grande, entonces siempre necesitamos de una muestra. Esa muestra siempre tiene que ser representativo a la totalidad para que sus datos sean más fidedignos, que arrojen en datos que van a ser, ¿cómo se dice? Que van a llevar más a la realidad, ¿verdad? Entonces, la muestra va a ser se va a sacar, siempre, como ya les dije, hay fórmulas para sacar que les voy a mostrar en la clase de muestreo. Entonces, esta muestra va a representar a nuestra población total. Entonces va a ser una muestra de la población, una muestra en este caso de la temperatura, que son 100 temperaturas. Y el individuo va a ser que este es nuestro ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que este es una temperatura, otra temperatura, otra temperatura, la totalidad de las temperaturas. Yo saqué una muestra de las temperaturas que representa a mi totalidad, la muestra. ¿Y este qué es, gente? Indivíduo, que vai ser a temperatura. Indivíduo. Esa es una temperatura. Profe, ¿Qué? esta muestra, ella depende de cuántas personas tiene la totalidad de la población o para esta muestra, ¿tiene un cálculo que se hace para saber cuántas personas es necesarias para tener una muestra o no? La persona que está haciendo la investigación determina esta cantidad de personas para una muestra. Bueno, y todo siempre depende de la cantidad de población, de la cantidad de personas que van a hacer la investigación, de la cantidad de tipo la parte económica, si ustedes van a tener el suficiente respaldo para llegar a toda la población. Pero si es que la población es grande y no hay suficiente mano de obra, suficientes recursos, entonces se tiene que sacar muestra, ¿sí? Siempre va a depender de la población. Pero si la población es pequeña, vamos a suponer que yo quiero hacer una investigación con ustedes, con el segundo sesión A. Más o menos si yo quiero saber su nivel de aceptación de la materia bioestadística. No necesito hacer una muestra porque ustedes están 200 y va a ser rápido para yo hacer para yo mandar mis preguntas y ustedes devolverme. O sea que todo depende, ¿entendés? Todo depende de cuál es el tipo de investigación y cuanto más vos querés que esa investigación tenga resultados certeros, entonces vos tenés que agarrar una mayor cantidad de muestra. Pero cuando la cantidad de muestra es demasiado grande, vamos a suponer una ciudad con 1.000.000 de personas y vos necesitas saber qué puede ser, cuántas personas en la ciudad tuvieron dengue. Entonces ahí vos vas a tener que sacar muestra. Puede ser aleatorio y tipo más o menos ahí vas a tener que buscar o ver qué tipo de muestra. Existen varios tipos de muestreo que voy a mostrarle en una clase más adelante. Entonces ahí ustedes van a tener que hacer una muestra, sacar la muestra. Entonces todo depende de la población, la cantidad de personas que va a hacer la investigación y la parte económica si es que va a dar. Y también el tiempo que vas a tardar para hacer esa investigación, si va a demorar mucho o va a demorar poco. Gracias, profe. Entonces, ¿están entendiendo, gente? Población, muestra, individuo. Sí.
Los parámetros son las funciones definidas sobre los valores numéricos de características medibles de una población. Entonces, van parámetros. Nosotros, por ejemplo, dijimos que aproximadamente la temperatura corporal a la madrugada va a bajar. Entonces existe un parámetro de qué es alto y qué es bajo, ¿verdad? Entonces están los parámetros que nosotros vamos a dar a saber. Tenemos que, como dijimos, tenemos que conocer nosotros qué estamos estudiando. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que aproximadamente la temperatura normal se encuentra entre 36 grados a 37 grados. Es una temperatura normal. Y que en la madrugada baja un poquitito, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener que preguntar a la persona, o sea que vamos a tener que medir una vez de día y otra vez de noche. Una vez de día y otra vez de noche. Para comparar más o menos cuántos grados baja cada persona. Entonces, cada estudio, cada investigación van a tener los parámetros tanto de exclusión y de inclusión, ¿verdad? Hay cosas que siempre va a hacer que algo sea excluido y otras cosas que algo sea incluyente, ¿verdad? Son los parámetros. El estadístico es la función definida sobre los valores numéricos de una muestra. Se referiría entonces más o menos en el tamaño de nuestra muestra. Valores numéricos, ¿verdad? Nosotros vamos a ver los números, la cantidad de muestra. Después, por ejemplo, en este ejemplo nosotros vamos a separar todos los que son 36,4 juntos, todos los que son 36,1 juntos, todos los que son 36,2 y vamos a contar. Por ejemplo, hay 1, 2, Tem 3, 4. 36, 4. 4, 36, 4. Entonces, estas serían las partes numéricas, ¿verdad? Nosotros tenemos que colocar cada dato en una tabla, colocarnos en 36, 4, después 36, 3. O sea que comenzamos siempre de menor y para mayor. Aquí arriba menor y va aumentando. Entonces el menor 36,1, después 36,2, 36,3, 4, 5, 6 y así. 36,1, ¿cuánto hay? Y por último 36,6, ¿cuánto hay? Así. ¿Me están entendiendo? Más o menos, profe. Más o menos. Bueno, voy a explicar de vuelta. Cuando nosotros hablamos población, muestra e individuo en términos de estadística, significa, o sea que se refiere a todos los elementos que van a ser estudiados. Entonces, la población va a ser el conjunto o individuos de elementos que cumplen ciertas propiedades comunes a ser estudiadas. Entonces, ¿cuáles son las propiedades comunes que van a ser estudiadas de una persona en otra? En esta investigación, ustedes van a mirar qué es lo que varía de uno en otro. En este caso, lo que varía son las temperaturas. Entonces, la población va a ser todas las temperaturas de las personas, de las 800 personas que viven en mi barrio. Entonces, todas las personas todas las temperaturas de todas las personas que viven en el barrio sería la población. Entonces, acá se identifica en un gráfico. Vamos a suponer que este tiene 36,0, 36,5, 36,1, 36,0, 36, 2, 36, 3,
36, 4, 36, 9 ya está muy alto. 5, 36, 3, 36, 2. Bueno, la población es la totalidad. En este caso, lo que se está haciendo investigado es las temperaturas. Entonces, este es una temperatura, otra temperatura, otra temperatura. Cada elemento de la población son las temperaturas. Entonces, la población en mi ejemplo va a ser las temperaturas de las 800 personas de mi barrio. La muestra, en este caso, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 muestras. Entonces, la muestra va a ser las temperaturas, las 5 temperaturas de las personas de mi barrio. Son 5. 5 temperaturas. Y la población sería solamente una temperatura. Entonces, todo se refiere al elemento estudiado. Población, conjunto o individuos que cumplen las propiedades comunes a ser estudiada. La muestra es el subconjunto que representativo de la población que va a ser estudiada. Entonces, ¿cuál es la población que va a ser estudiada? Las temperaturas. La muestra, en este caso, va a ser, en este ejemplo, 100 temperaturas de las personas de mi barrio. Y el individuo, las personas o objetos que contienen ciertas informaciones que se desea estudiar, que sería entonces, en un ejemplo, una temperatura. ¿Quién habló y dijo que no entendió? Yo, profe. Es un poco abstracto, ¿verdad? Pero todo se refiere a lo que sería el elemento que va a ser estudiado. Vamos a poner otro ejemplo así para que sea un poquitito más. Así ustedes van a ir. Pero ahora yo conseguí comprender. ¿Conseguiste? Vamos a poner un poco las notas de la materia. ¿De qué materia vamos a suponer que ustedes es más difícil en el primer año? ¿Qué materia es la más difícil en el primer año? Bom, quem mais dificultou a nossa vida foi histologia, professora. La materia de histología de los alumnos de los últimos 5 años. Entonces, histología. Bueno, vamos a suponer que como ustedes saben, ¿verdad? Que los últimos 5 años, más o menos, más de ¿cuántas personas? Más de 5.000 alumnos más o menos pasaron por el primer año. Entonces, pero vamos a agarrar, qué sé yo, 100 de cada año. Pero acá no voy a poner 100, voy a poner solamente algunos para ejemplo nomás. Bueno, nota 1, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 5. Son las notas del primer B año pasado. ¿Eh? ¿Qué? Son las notas del primer B año pasado. Pero realmente
Histología es difícil, gente. Excepto Não, ano essa, passado foi pior essa- lá a primeira. Tem nem mais um que poner aí, se for primeiro B. Pode botar um aí, professora, que na primeira final, ano passado, a galera sofreu. Mas eso es un ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué es, gente, lo que nosotros estamos estudiando acá? ¿Qué es lo que va a variar de una persona a otra? ¿Mm? As notas. Las As notas. notas. Entonces, la población de esta investigación que yo voy a hacer va a ser las notas de los alumnos, de los últimos 5 años. Últimos 5 años. Entonces, todos los alumnos de los últimos 5 años sería nuestra población, la población. Pero yo me voy a ir a la parte de estadística, o sea, que en la parte de notas, a secretaría, ¿verdad? Y voy a preguntar, esto se hace más en la parte donde existen los recursos de las notas, ¿verdad? Entonces, la muestra va a ser, yo voy a agarrar 100 notas por año, entonces son 5 años, son 500 notas de los alumnos. Entonces, la muestra va a ser 500 notas, porque todo lo que nosotros vamos a estudiar van a ser esto. Tudo que a gente vai estudar é isso, notas. Vamos a ver las notas. Yo no voy a ver quién sacó esta nota, no quiero saber quién fue que sacó las notas. Yo solamente quiero saber las notas, nada más. Entonces, la población va a ser las notas de histología, tenemos que escribir bien, ¿verdad? Las notas de histo de los alumnos de los últimos 5 años. Entonces, la población son las notas de histo de los alumnos de los últimos 5 años. La muestra va a ser 500 notas de los alumnos. ¿Y cuál va a ser mi individuo? A nota? Mi individuo va a ser, voy a pegar una nota de todos estos. ¿Cuál puede ser? Nota 3, ¿verdad? Voy a agarrar una nota. Y yo voy a pegar la nota 3. Nota 3. Bueno, ¿me están entendiendo, gente? Población, muestra, individuo, todos están relacionados a los elementos que tienen la información que va a ser estudiada. Los elementos que tienen la información que nosotros vamos a ver también son llamados variables. Estos son los que va a variar de una a otra, variables. 36.1, 36.2, 36.3 son variables. Lo que va a variar de un elemento a otro, entonces son los objetos de estudio. En este ejemplo, las notas, ¿verdad? También va a ser las variables que van a mudar. Cada uno va a tener una variable distinta. Entonces, la población, muestra e individuo son todos los objetos que contienen la información que van a ser estudiados, ¿verdad? La muestra va a ser el conjunto que va a representar a la población completa y tiene que ser representativo. Y el individuo va a ser un elemento de la muestra, ¿verdad? Persona, objeto que tiene la información que desea ser estudiado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?
Bueno. En relación al tamaño de la población, esta puede ser finita, como es el caso del número de personas que llegan al servicio de urgencia de un hospital en el día. Entonces, siempre en el día va a llegar una cierta cantidad de personas a la urgencia del hospital. No va a ser infinitas personas, van a nacer. Vamos a suponer que en la noche de ayer llegó 150 personas, mucho ya, 80 personas. Entonces, el número de personas que llegan al servicio de urgencia del hospital sería una población finita que nosotros podemos contar, ¿verdad? Y infinita, si por ejemplo estudiamos el mecanismo aleatorio que describe la secuencia de cara y cruces obtenida en el lanzamiento repetido de una moneda al aire. Otro ejemplo que podemos dar, por ejemplo, sería la cantidad, tipo una máquina que no tiene, que produce monedas, por ejemplo. Se queda produciendo las monedas, todo, o sea que la cantidad de monedas siempre va a ser relativa, ¿verdad? Más o menos cierta cantidad por día, ¿verdad? Pero no siempre no va a ser exacta, no va a ser exacta la cantidad de monedas siempre va a ser variable. Entonces a eso le conocemos como un tamaño de población infinito. ¿Y qué son las variables? Las variables son las propiedades, rasgos o cualidades de los elementos de la población. Estos caracteres pueden dividirse en cualitativos y cuantitativos. Entonces, esos rasgos, cualidades que tienen nuestros elementos son las variables. Así, por ejemplo, aquí las variables son notas. Entonces, ¿qué es lo que varía de uno a otro? Las notas. En este caso, las variables son las temperaturas. ¿Qué es lo que varía de uno a otro? Las temperaturas. Modalidades son las diferentes situaciones posibles de un carácter. Las modalidades deben ser a la vez exhaustivas, mutuamente excluyentes. Cada elemento posee una sola modalidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este caso vamos a poner las modalidades. Todas las temperaturas 36,1 en una clase. ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, 3. Entonces, son las modalidades. Las modalidades en este caso va a diferir cada uno en temperaturas. Cada temperatura, la modalidad 36,1 en una modalidad, 36,2 en otra modalidad. Cada modalidad iguales juntas. En este caso, las modalidades van a ser las notas. Todas las notas 1, todas las notas 2, todas las notas 3, todas las notas 4 y todas las notas 5. Y las clases son los conjuntos de una o más modalidades en el que se verifica cada modalidad pertenece una y solo una de las clases. Entonces, en mi ejemplo de vuelta, acá 36, 1, 36, 2, 36, 3, 36, 4, 36, 5, 36, 6. Entonces, esta es una clase, 2 clases, 3 clases, 4 clases, 5 clases, 6 clases. Entonces, este trabajo va a tener 6 clases. Entonces, la modalidad
es lo que va a ser, lo que va a diferenciar en cada uno. Entonces, tipo, todos los elementos 36, 1 acá. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces hay 3, 36, 1. Esa es una modalidad. ¿Cuánto 36, 2? Acá hay 1, 2, 3, también 3. Y así. Y las clases son la cantidad de modalidades que va a existir. Bueno, primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase, sexta clase. Si es que yo les digo, quiero saber cuál es la modalidad de la sexta clase, es 36.6. ¿Cuál es la modalidad de la segunda clase? 36.2. ¿Me están entendiendo? Não, profe, essa parte eu não entendi. Bueno, las modalidades son en lo que va a diferenciar un elemento de otro, ¿verdad? La primera, y como siempre se hace de menor a mayor, ¿verdad? Entonces la primera modalidad va a ser la temperatura 36.1. Bueno, 36.1 y las temperaturas 36.1 vamos a contar y vamos a poner su cantidad. Acá sería frecuencia. Vamos a poner en esa casilla ahora. 36.1. Después, como va a ser ascendente, va a ser 36.2, ¿verdad? ¿Cuántos 36.2 existe? Esas son las modalidades. 36.2, hay 1, 2, 3, 36.2. Después 36.3, 1. Uno. ¿Qué? 1. 36.4, 1, 2, 4. 3, 4. 6, 4 são 4. 36, 36.5, 4, 4. 1, 1. 1. Y 36.6, 2. 2. Entonces, cada elemento, cada temperatura distinta son modalidades. Todos los 36.1 es una modalidad. Todos van a estar en esta tabla, en esta clase. ¿Cuántos 36.1? 3. ¿Cuántos 36.2? 3. ¿Entendés? Sí, hasta ahora sí. Y las clases es el conjunto de una o más modalidades en el que se verifica que cada modalidad pertenece a una y solo una de las clases. Entonces, este va a ser clase 1. Este primerito. La clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6. Profe, ¿Ah? las clases, entonces, yo puedo decir que es la totalidad de individuos dentro de cada modalidad. Es la totalidad de... Vamos a buscar un ejemplo en internet. Sí. Es más o menos eso. Porque yo comprendí es que es una contaje de individuos dentro de cada modalidad, las clases. Es como si en una tabla yo pudiese hacer una contaje de cada individuo dentro de una modalidad, de cada modalidad. Sí. Entonces, la modalidad es lo que le va a diferenciar a cada uno, ¿verdad? Cada uno se va a diferenciar por una modalidad. Y las clases sería el número de modalidades, sería, ¿verdad? Sí, sí. Es como si En tuviese este ejemplo, una división de modalidad, las clases, y dentro de cada modalidad una contaje, una totalidad de individuos dentro de cada modalidad. así mismo. Acá vamos a mostrar una tabla de frecuencia, dos tipos de tabla de frecuencia para que ustedes tengan idea. Así.
Pero está dando para entender, gente, más o menos. Entonces, acá la modalidad va a ser 1. Se hizo una investigación científica donde todos los elementos que tienen el número 1 se van a estar en esta clase. Esta es una clase. Esta es otra clase, otra clase, otra clase, otra clase. Entonces, todos los elementos número 2 van a estar en esta clase, pero estas son las modalidades, ¿verdad? Modalidad, van a ser todos los números 1. Los números 2, los números 3, los números 4, números 5, 6, 7. Y la clase va a ser esto. La clase va a ser una clase, 2 clases, 3 clases, 4, 5, 6, 7, 8 clases. ¿Están entendiendo? Professora, eu não entendi. A senhora, pelo que a senhora falou, as modalidades são os resultados das classes. No. Vamos a mostrar este ejemplo que es un poquitito más así. La modalidad, en este ejemplo primero van a ser todos los números de 9 a 11. Todos los números de 9 a 11. Acá está nuestra frecuencia. Hay, por ejemplo, de 9 a 11 hay cuatro números. Entonces, de 9 a 11 sería la modalidad. ¿Entendés? Y las clases, en este ejemplo hay 6 clases. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6. La clase 1 es 9 a 11, clase 2 es 12 a 14. ¿Entendés? Sí, profe. Sí. Clase 3 de 15 a 17. De 15 a 17 hay 6 números. En clase 4 de 18 a 20 hay un número. De 21 a 23 hay 5 números. De 24 a 27 en este caso, porque ya al máximo hay 4 números. Entonces, este es una clase, 2 clases, 3 clases. Y la cantidad de total de frecuencia, o sea que a cada también se le conoce como intervalo. Intervalo. Entonces, este tiene 6 intervalos o 6 clases. Este tiene 8 intervalos, 8 clases. Bueno, la organización de los datos se organizan las variables. Las variables son lo que nosotros vamos a organizar y son las variables lo que nosotros vamos a investigar y estudiar y vamos a colocar en una tabla de frecuencia. Entonces, las variables es cuando hablamos de variables, haremos referencia a veces en símbolos, que puede tomar cualquier modalidad, cualquier valor, ¿verdad? Cualquier valor pueden ser nuestras variables. En este ejemplo, notas, temperaturas, esas son las variables. Que en un conjunto determinado llamaremos dominio de variables o rango en función del tipo de dominio. Entonces, la temperatura sería nuestras variables en la investigación en el ejemplo primero. Las notas van a ser las variables de nuestro otro ejemplo. Entonces, los elementos que van a tomar forma, que van a cambiar de un elemento a otro, van a ser nuestras variables estadísticas. Existen 2 tipos principales de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Las variables cualitativas
son cuando las modalidades posibles son del tipo nominal. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras variables son principalmente adjetivos. Adjetivos o nombres. Nominal significa nombres. Entonces, un ejemplo de las variables cualitativas nominales son el grupo sanguíneo tiene o sea que el grupo sanguíneo de las personas. Vamos a suponer que yo quiero saber el tipo de grupo del grupo sanguíneo de ustedes, de la sección de ustedes. Entonces, ¿cuáles son los tipos sanguíneos posibles? A, B, AB y O. Entonces, ¿me pueden decir qué tipo es su tipo de sangre de ustedes? El mío es O. Eu sou A negativo. O. Cara, Nossa, B positivo. ¿Eh? B positivo. B. B positivo. Después. O negativo. Después. Después. B positivo. AB positivo. ¿Qué más? Positivo. ¿Qué? O positivo. O. Bueno, ustedes pueden percibir que ninguém não falou 1, 2, 3, 0,5, 0,8. ¿Cuáles son las respuestas que yo estoy recibiendo frente a mi pregunta? Son Nombres. palabras, nombres, Nombres. son adjetivos, en este caso son nombres. Nombres del tipo sanguíneo. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay mayor cantidad de personas con el tipo de sangre O. O, en este caso, hay 3, hay un A, 2B y una AB. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de investigación científica, lo que la persona les va a dar a ustedes van a ser adjetivos, o sea que nombres. Pero cuando colocamos en la tabla de frecuencia, yo voy a poner en primero O, después voy a poner A, después voy a poner B y AB. En el primero voy a poner, acá hay 3 O, 1A, 2B y 1AB. Pero lo que las personas les va a indicar a ustedes van a ser nombres, los tipos de sangre. Ninguém vai falar para vocês algún número cuando ustedes le preguntan ¿cuál es tu tipo de sangre? La respuesta va a ser el tipo de sangre, el nombre del tipo de sangre. Y ustedes van a anotar en su hoja de escrita los tipos de sangre, y cuando vayan a estudiar tenemos que pasar a una tabla y ahí sí vamos a tener que trabajar con números, ¿verdad? Para hacer la tabla estadística, la tabla de frecuencia. Pero mientras estamos recogiendo los datos, es todo nombres. Entonces, el tipo de variable cualitativa nominal, siempre ustedes van a hacer la investigación con respecto a algún tipo de adjetivo. Otro tipo de variable cualitativa nominal es, vamos a suponer que yo quiero saber, los alumnos, ustedes alumnos, hay entre ustedes, sí o sí hay personas que ya son formados. ¿Cuál es su formación, su primera formación? Enfermeiro. Enfermera. Después.
Otro. Hay Bióloga. abogados. Que hay otro economista, ingenieros. Bueno, nosotros vamos a preguntarles cuál es tu profesión y la persona no me va a decir mi profesión es 1, mi profesión es 3, mi profesión es... O sea que la respuesta de la investigación siempre va a ser con algún adjetivo, con algún nombre. Entonces, esto es otro tipo de ejemplo de variables cualitativa nominal. Otro ejemplo, ¿cuál es el color de ojo de los alumnos del segundo año, sección A? Verde, azul, negro, marrón. ¿Entienden? Entonces, siempre la respuesta que nosotros vamos a recibir van a ser nombres. Entonces, variable cualitativa nominal. ¿Me entienden? Sí, profe. Hay 120 personas y solamente 4 por ahí están atentos, 5. Entonces, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres están atentos a la clase de estadística? Creo que son muchas más mujeres y pocos hombres. Bueno, Professora, eu estou aqui, professor. y yo hago preguntas y Ok. 4 personas responden. É a vergonha, professora. Mas por que vergonha se ninguém vê ninguém? Mas conhece a voz. Muita bagunça, professora. Oi? Imagina todo mundo falando. Fica muita bagunça, todo mundo respondendo. Ah, Quando eu ligo meu microfone, todo mundo já respondeu. Então, pero yo quiero que participen en la clase. Yo quiero sentir que por lo menos están entendiendo. Si es que nadie nos responde, es como si fuese que ninguém nem están comprendiendo. Estoy siendo muy abstracta o no estoy siendo clara. Yo creo que con el pasar de las clases va a aclarar más, profe. Ah, bueno, está bien. Pero si es que hay alguna duda, quisiera que pregunten si podemos intentar aclarar también ahora. Entonces, ¿entendieron qué es una variable cualitativa nominal? Sí, profe, sí, sí. Mais ou menos. Más o menos. Bueno, voy a terminar todos los tipos de variables y después voy a volver así a explicar. Después está la variable cualitativa o cuasi cuantitativa ordinal. Não viu minha boca? Não. Bueno, entonces, las variables cualitativas ordinales son los de tipo nominal, pero es posible establecer un orden a la respuesta. Por ejemplo, si estudiamos el grado de recuperación de un paciente al aplicarle un tratamiento, podemos tener como modalidad nada, poco, moderado, bueno o muy bueno. Entonces, a este tipo de investigación yo le voy a colocar un orden de respuesta. Entonces, nada, poco, moderado, bueno o muy bueno. Y se hizo una investigación para saber si es que un tratamiento de algún fármaco es bueno o no, ¿verdad? Entonces se le agarró a unos cuantos pacientes que utilizarían ese fármaco y
después de finalizar el tratamiento, se le hacen las preguntas y las personas solamente pueden responder nada, poco, moderado, bueno o muy bueno. Entonces siempre la respuesta va a tener un orden que nosotros vamos a imponer como respuesta. Entonces a eso se le conoce como variable cualitativa ordinal. Otro tipo de pregunta, o sea que hay una pregunta que nosotros siempre vamos a hacer en la urgencia cuando recibimos un paciente. Esto es una pregunta que hay que hacer siempre a todo paciente que llega por motivo dolor. Entonces, esto es una pregunta que si ustedes no hacen, el médico de guardia te va a dar castigo, va a mandar a você comprar alguma coisa de chanta, alguma coisa, porque es una pregunta que siempre se tiene que hacer a todos los pacientes que ingresan por motivo dolor. Entonces, ustedes le dicen al paciente, en una escala de 0 a 10, más o menos, ¿cuánto le pones de nota a tu dolor? Y sabe, cuando el paciente está muy mal, ellos ni quieren, ni te entienden, ni consiguen ni consiguen responderte la pregunta porque no quieren ni pensar en qué nota darle a su dolor, ¿verdad? Pero tenés que preguntar y si no entienden, tenés que, siempre tem un cartaz, una pared, donde vos le podés mostrar, ¿verdad? En una escala del 0 a 10, ¿cuánto aproximadamente le das a tu dolor? Y si es que te dice 5 o 6, entonces su respuesta es dolor severo. Entre 7 y 8, dolor muy severo. De 9 a 10, un dolor muy alto. ¿Alguien ya te vi aquí un dolor por piedras renal, cálculo renal? Meu marido tem sempre. Sim, eu tenho. Y nunca se le hizo esa pregunta en el hospital. Acá Eu no. tive. Sim, fez a pergunta. Sí, esa es una Não me fizeram a pergunta porque eu chegava gritando, professora. Para mim nunca fizeram. Nunca fizeron, mas o sea que eso es un cuestionamiento que es todo paciente que llega por motivo dolor se le tiene que hacer. Entonces, en una escala de 0 a 10, ¿cuántos puntos aproximadamente le das a tu dolor? Y entonces te dice el número y ustedes le colocan paciente refiere dolor moderado, paciente refiere dolor severo, ¿entienden? Entonces, eso nosotros escribimos en nuestro libro. Entonces, ¿están entendiendo? Estos son variables cuantitativas, cuasi cuantitativas o ordinales. Nosotros ponemos en la respuesta que queremos recibir de la persona que va a ser investigada, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿cuánto ustedes dan, o sea cuánto ustedes, que ustedes, vamos a poner que ustedes ven una serie. ¿Cuál es la serie que ustedes más ven? O un filme, ¿cuál un filme que vocês, que fue muy famoso, que todos vieron? Titanic. Titanic, ¿cuál es la nota que ustedes le dan al Titanic? Ustedes van a preguntar para las personas. Y ustedes van a poner el rango de respuesta. Entonces, excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, pésimo. Y cada persona solamente puede responder una de estas preguntas. Entonces, otro tipo de ejemplo que puedo darle es cuál es el tamaño de guardapolvo que ustedes usan, pequeño, mediano, grande, ¿verdad? Entonces, todos van a recibir, o sea que yo solamente puedo recibir
la respuesta pequeño, mediano, grande, 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 o PP, ¿verdad? ¿Entienden? No existe otro tipo de respuesta. ¿Está bien? Sim, profe. Entonces, estos son llamados variables cuasi cuantitativas o ordinales. Y ahora las variables cuantitativas o numéricas. Entonces, estos son nominales. Nominales, variables cuantitativas nominales. Las respuestas siempre van a ser nombres y acá van a ser orden. Variables cuasi cuantitativas u ordinales. Toda respuesta que nosotros vamos a recibir va a ser respuestas ordenadas que nosotros vamos a imponer para que la persona nos responda. Posso fazer uma pergunta? ¿Qué? Posso fazer uma pergunta? Sí. Quando a gente está naquela regrinha da dor, por exemplo, toda vez que eu machuquei, quando me perguntavam qual era o nível da minha dor, eu respondia sempre 9 ou 10. Como é que a gente vai saber e eu vi aí que para ter uma dor tão extrema, a pessoa precisa nem conseguir falar. Então, como é que a gente vai saber se o paciente está sentindo realmente esse nível de dor? Porque nosotros conocemos también la fascie, la fascie sería da para perceber por el paciente mismo cuando el dolor es demasiado, ¿entendés? Uma pessoa que chega caminhando, que está conversando, que no vai ter un dolor severo. Pero, por ejemplo, un dolor por cálculo renal, la persona casi no consigue ni caminar, ¿no? No consigue ni hablar, es todo blanco. Nosotros, tanto que nosotros podemos percibir por la fascie. La fascie sería el rostro, ¿verdad? Por la forma que la persona se manifiesta, por la forma que está caminando, por la forma que está hablando. Da para percibir también si el paciente está siendo sincero. Gracias, professora. ¿Qué? Muchas gracias. De nada. A persona, quando tem cólica renal, entra em pânico, entra em desespero. Ela surta, ela não sabe se ela corre para um lado, para o outro, o que ela faz. Ela não tem um raciocínio lógico. E isso dá para perceber, o médico percebe que a pessoa realmente não está com um dolor muito grave, muito agudo, muito doloroso. Ahora, las variables cuantitativas, las respuestas de lo que vamos a recibir siempre van a ser numéricas, ¿verdad? Entonces, variables cuantitativas o numéricas son las que tienes por modalidades, cantidades numéricas con las que podemos hacer operaciones aritméticas. Entonces, no es ¿qué? Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente de moto, por exemplo, eu já sofri acidente de moto. Então, quando eu cheguei no hospital, eu não estava atenta às dores musculares, nem a tudo que eu tinha machucado, eu não sabia. Como é que a gente... E quando a pessoa está muito, muito nervosa e não percebe a dor que está sentindo? Es que cuando uno tiene un accidente de tránsito, lo que hay al inicio hay una descarga muy grande de adrenalina, noradrenalina, y ellos funcionan como un tipo de calmante, ¿verdad? Donde más o menos uno no percibe el dolor. Solamente una vez después de 2, 3 días, cuando todas esas hormonas disminuyen, cuando esos neurotransmisores disminuyen,
comenzamos a percibir el dolor. Al inicio no duele nada. Eu também já tive um acidente de trânsito, né? Tipo, no primeiro dia você nem percebe que você... Tipo, se você morrer, você nem sentiu dor. Realmente no se siente nada. Pero es por la cantidad exagerada de adrenalina, noradrenalina, epinefrina. Todos los neurotransmisores se liberan intentando mantener la homeostasis y mantener la volemia para que no... Entonces no existe dolor, por más que la herida sea enorme, por más que tenga un montón de osos quebrados, no hay dolor el primer día, en el momento del accidente. Gracias, profe. De nada. Por isso, tipo, pessoa que morre por acidente nem sentiu que se murió. Si muere en el momento, pero si muere después por los diferentes traumatismos que tiene, ahí sí va a sentir mucho dolor. Entonces, existen dos tipos de variables cuantitativas, dos tipos. Las discretas son todos los números que son números que cuando nosotros hacemos la investigación y los números que nosotros vamos a obtener siempre van a ser números enteros, no tienen coma, no tienen vírgula. Entonces, cuando no admiten siempre una modalidad intermedia entre dos cualesquiera de las modalidades. Un ejemplo, el número de hijos en una población de familias. Entonces, en una población de famílias, nenhuma família pode ter 3,5 filhos, né? 3,3 hijos. Vamos a suponer que nosotros hacemos una investigación de números de hijos en una población y vamos a preguntar, ¿cuántos hijos tenés a cada familia? Y algunos van a decir 0, otros van a decir 1, otros van a decir 3, 4, 5. Dependiendo, nunca va a existir un número con coma, ¿verdad? Nadie te va a poder decir tengo 3,1 hijos, ¿entienden? Las respuestas siempre van a ser números enteros. Entonces, cuando lo que estudiamos, las variables son números enteros, son cuantitativas discretas. ¿Cuáles de las dos investigaciones, de los dos ejemplos que yo les dije al inicio era cuantitativa discreta? As notas? Las notas. Entonces, las notas de los alumnos de los 5 últimos años son cuantitativas discretas. Todos tienen una nota, nadie me dijo tengo 1,6, 3,2. O sea que todos son notas, números enteros. Entonces, el número de hijos no puede ser 4,5 hijos. O sea que siempre va a ser 5 hijos, 4 hijos, 3, números enteros. La respuesta son números enteros. El número de pacientes atendidos en el día de ayer. Entonces, número de personas siempre va a ser números exactos, números enteros. Cantidad de personas que murieron en el Holocausto. Entonces, cuando nuestra respuesta o las variables de investigación son números enteros, son tipos de variables cuantitativas discretas. Cuando las variables son del tipo donde tiene coma, entonces son continuas, variables cuantitativas continuas, cuando admiten una modalidad intermedia entre dos cualesquiera de sus modalidades. Ejemplo, el peso de un niño al nacer. Entonces, el peso de un niño al nacer tiene que es 3,2 kilos, 3,4. Entonces, todos los números
en que tenga coma son variables cuantitativas continuas. La velocidad del auto corriendo a 70 kilómetros por hora. O sea que todo va a ser dependiendo, va a variar. El tiempo, ¿verdad? Ahora son las 2:35, 2:36, 2 horas 36 minutos. Entonces, continuo. El peso de un bebé al nacer. Las monedas. Las monedas real, por ejemplo, es del tipo continuo. Ustedes tienen el precio de los de todo lo que de todos los elementos va a ser enteros y enteros y moneda, ¿verdad? Tipo 3 real con 50, 3 real con 30, 3 real con 25. Acá en Paraguay nuestra moneda sería el tipo de variable cuantitativa discreta, porque acá no existe coma en nuestra moneda. De 3.200, 3.300, el tipo de moneda acá en Paraguay sería en cuantitativa discreta. En la moneda Brasil es cuantitativa continua. ¿Está bien? La estatura, también la estatura 1,62 yo tengo. Después otro tiene 1,64, 1,70, 1,80. Cada uno tiene una estatura diferente. Entonces, cuando todas las variables que nosotros estamos estudiando tienen vírgula, tienen coma, son tipos de variables cuantitativas continuas, que era nuestro primer ejemplo de nuestro que estábamos hablando al inicio de la clase, ¿verdad? Que era sobre las temperaturas. Las temperaturas son entonces tipos de variables cuantitativas continuas. Bueno, las variables estadísticas, entonces voy a hacer un pequeño repasito. Son dos tipos, variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son variables que se expresan numéricamente. Todos los datos que vamos a obtener son números, las variables son números. Y las variables cualitativas son variables que poseen atributos. No se le puede asociar a números, o sea que toda la respuesta que vamos a recibir van a nacer adjetivos o nombres. O en el caso de las ordinales van a ser la orden que nosotros vamos a imponer para que las personas respondan. Entonces, las variables cuantitativas, un ejemplo son número de estudiantes, tiempo para resolver el examen, y las cualitativas son, ejemplo, profesión, nombre de personas, sexo, mujer, hombre, son tipos de variables cualitativas. Las cuantitativas son de dos tipos, las discretas, que son todos los números enteros, ¿verdad? Son variables a las que se le asignan números enteros. Ejemplo, número de estudiantes del curso, número de cursos que asisten en la facultad. O sea que siempre las variables van a ser números enteros sin coma. Y las variables cuantitativas continuas son variables a las que solo se les puede asignar números decimales o fraccionarios. Ejemplo, tiempo para resolver el examen. El tiempo siempre va a tener, o sea que nunca va a ser exacto. Y por más que se le diga 2 horas, a veces dura 3 horas, 2 horas, 1 hora 50, dependiendo. Cada alumno nunca usa el total. Algunos sí, ¿verdad? Pero casi nunca. Estatura, temperatura, todos los números, las variables que tienen coma, entonces son variables cuantitativas continuas. Después están las variables cualitativas nominales, son las variables que nosotros vamos a recibir nombre o adjetivo como respuesta
Entonces, ¿cuál es tu profesión? Abogado. ¿Cuál es tu profesión? Ingeniero. Entonces, todas las respuestas nos vamos a recibir en nombres. O, ¿cuál es tu estado civil? Separado, soltero, casado. Entonces, nunca va a ser un número. Son entonces tipos de variables cualitativas nominal. Nominal. Y variables cualitativas ordinales son variables a las que nosotros vamos a asignarles un orden y la respuesta siempre va a tener que estar en ese orden. ¿Cuál es el tamaño de tu guardapolvo? PP, P, mediano, G, GG. Entonces, solamente estas son las respuestas. Nadie puede responder menos ni más. Todas las respuestas posibles van a ser PP, PM, G, GG. Tiene un orden. Entonces, variable cualitativa ordinal. ¿Entendieron? Ejemplos de variables cualitativas: miedo, hambre, belleza, ignorancia. Ejemplos de variables cuantitativas: peso, temperatura, velocidad, densidad, todo lo que serían los elementos estudiados. Números, cuantitativas. Los elementos estudiados, si son algún nombre o algún adjetivo, es cualitativa. ¿Qué tal? Bien. Professor, Bien, uns exemplos mais usados para quantitativo que eu tô falando é quando mede a massa de índice corporal, né? IMC, que é bem usado também. Sí, toda la investigación donde lo que vos encontrás son números, son variables cuantitativas. Profe, mas, exemplo, número de teléfono de uma pessoa